Hoy quiero hablarte sobre la vida de Jonás, o mejor dicho, sobre el libro de Jonás. Quiero que le demos un repaso a los 4 capítulos, donde cada capítulo nos va a hablar de algo diferente, pero vamos a ver el llamado de Dios, o cómo Dios llama a una persona. En esta mañana vamos a hablar sobre el llamado de Dios, sobre el llamado de Jonás, el cómo lo gestiona, el qué hace, el cómo lo hace, el por qué lo hace y los resultados de ello. Veremos a Jonás, su llamado, su ministerio, veremos cómo actúa Jonás y Dios en cada uno de los momentos. Por lo tanto, te voy a pedir que vengas conmigo a Jonás capítulo 1, para que podamos seguir la lectura. Vais a ver, los que leáis conmigo en pantalla, que van a ver diferentes colores, ¿de acuerdo? Yo voy a ir salteando, porque si no tampoco se va a hacer larga la lectura, entonces tampoco vamos a leer versículos clave y van a ver diferentes colorines. El color naranja habla de la historia, el azul del trato de Dios con Jonás y el verde va a ser un punto de inflexión en la historia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ven conmigo a la palabra de Dios, Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora viene el azul. El azul era el trato de Dios con Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y continuamos en el versículo 8 y dice: entonces le dijeron los tripulantes a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y es entonces cuando él les respondió: tomadme, echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El capítulo 1 nos va a hablar sobre el llamado de Dios con Jonás. Y la moraleja, la enseñanza que vamos a extraer va a ser la siguiente: el llamado de Dios te va a sacar de tu zona de confort. El llamado de Dios no te va a dejar cómodo en el sofá, no te va a dejar cómodo sentado, sino que el llamado de Dios te va a llevar a cosas que no van a ser cómodas para ti, pero vas a poder ver su gloria si obedeces a su voz. Luego leeremos el capítulo 2, y el capítulo 2 es la continuación del último versículo, estando en el vientre. Y estando en el vientre vemos como el llamado de Dios a veces duele. No, servir al Señor es una bendición. Sí, es una bendición, desde el principio hasta el final. Pero eso no significa que vaya a ser un camino de rosas. Dice la palabra de Dios que la puerta es estrecha, que angosto el camino, pero la meta es estar en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero eso no significa que vaya a ser un camino de rosas, donde puedas ir saltando de nube en nube, viendo ángeles flotar. No. A veces el llamado de Dios duele. A veces el llamado de Dios te va a meter en la boca del pez, te va a meter o te va a enfrentar a gigantes, o a veces incluso te va a meter en un horno de fuego, o te vas a encontrar en medio de una tempestad que no sabes ni por dónde viene ni por dónde va a salir. Pero la cuestión es
confía en aquel que te ha llamado. Y luego veremos cómo en el capítulo 3 y 4 podemos ver cómo a pesar de la desobediencia, cuando toma la iniciativa de volver al camino correcto, a obedecer el llamado de Dios, a identificarse con el corazón de Dios, ¿sabéis qué pasa? Ve la manifestación gloriosa de la mano del Señor. Es cuestión de obedecer. Es cuestión de identificarse con el llamado. Es cuestión de decir, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasan. Aquí todas son hechas nuevas, pero ya no vivan más como antes. Es cuestión de obedecer a la palabra del Señor. 3 puntos sencillos que vamos a ir desarrollando. Y el primero hemos dicho que es, el llamado de Dios te saca de tu zona de confort. Desde el sofá de casa es muy difícil ser útil para cambiar el mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sí, claro. Pero eso es muy fácil decirlo sentado. A esta afirmación todos decimos amén y estamos de acuerdo con ello, pero a la hora de llevarlo a la práctica, nos dejamos llevar por la comodidad. Nos dejamos llevar por ya lo hará otro. No es que no lo vaya a hacer. Es que si lo hace otro, mejor. Para no ser uno más de cientos de millones que se llaman cristianos, pero que no viven como Cristo. Es el tiempo de salir de la zona de confort espiritual. Es el tiempo de salir del sofá espiritual para comenzar a vivir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay que hacer algo más que simplemente congregarnos. Hay que hacer algo más que simplemente asistir a la reunión. Hay que hacer algo más que simplemente ponernos el titulito de cristianos. Ese algo es simple, muy simple. No se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Entonces Jesús dijo, Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tus planes quedan a un lado. Si se alinean con la voluntad del Señor, perfecto, pero si no, niégate a ti mismo. Tu voluntad queda a un lado, porque acabamos de leer, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. He dicho que era simple, no fácil, porque hay que dejar de ser. Hay que dejar de ser el Abel que ha sido hasta ahora. Los pensamientos del Abel que hemos pensado hasta ahora. Las emociones del Abel que han surgido de forma natural, porque el Abel es Abel, pero ahora ya el Abel no puede ser más Abel, sino que tiene que ser conforme al corazón de Jesús. Es el tiempo de dejar de ser lo que somos por naturaleza, para decir sí y amén a lo que nace en el corazón de Dios. Y eso es simple, pero no es fácil. Pero eso nos va a llevar a ser productivos. Eso nos va a llevar a ser eficientes. Eso nos va a llevar a realizar el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Y tú sabes a qué Dios te está llamando. Tú sabes si Dios te está llamando a perdonar, si Dios te está llamando a comenzar de cero, si Dios te está llamando a dejar vicios, si Dios te está llamando a dejar hábitos o a dejar compañías, amistades. Tú sabes a qué Dios te está llamando. A Jonás lo estaba llamando a ir a predicar, pero era difícil para él. Luego veremos por qué era difícil para él. Y quizá para ti, a lo que Dios te está llamando, no esté siendo fácil. Y no sea fácil. Pero te recuerdo una vez más, desde aquí, Dios te está llamando. Y puedes hacer dos cosas, como hizo Jonás: obviar el llamado de Dios y hacer lo que nace de tu corazón, o decir sí y amén al corazón de Dios. Hoy Dios te recuerda una vez más: te estoy llamando.
Te estoy llamando a cosas mayores. Te estoy llamando a cosas sin límites. Pero para eso es necesario que dejes tu comodidad, para que comiences a trabajar, a servir, a tomar decisiones que quizás no son fáciles. Pero es que Dios, el Rey de Reyes, el Creador del cielo, del universo, de la tierra, de cada uno de los que estamos aquí, Dios te está llamando y quiere contar contigo. Y es verdad que no va a ser fácil, que va a requerir pagar un precio, que va a requerir de esfuerzo y de sacrificio, de salir de tu zona de confort. Pero el Señor va a estar a tu lado, porque Él prometió que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Es el tiempo de decir sí y amén a la voluntad de Dios, al llamado de Dios. Pero no podemos negar que eso nos va a llevar a ser procesados, a ser tratados. Por eso vemos en el capítulo 2 cómo Jonás entra en el llamado de Dios, un llamado que duele. Dice la palabra de Dios: entonces oró Jonás a Jehová una vez dentro del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oístes. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Cuando mi alma desfalleció en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mas yo, es verde, otro color, punto de inflexión. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. El proceso a veces no es cómodo. El proceso a veces duele. El proceso a veces es desagradable. Pero debemos recordar que aunque doloroso, aunque desagradable, aunque sea sacrificado, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Porque su llamado tiene un propósito, una finalidad. Y quizás tú no lo veas en el momento que estás inmerso. Pero confía en Él. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y producirá fruto de bendición en ti. Es aquí donde entiendo que Dios está pidiendo un poco más. Que el evangelio de Jesús es el evangelio de un poco más. Un poco más de lo suficiente, un poco más de lo justo, un poco más de lo comprensible, porque Jesús quiere de ti un poco más. Dice la palabra de Dios que Jesús repetía de forma constante: oísteis que fue dicho, mas yo ahora digo. A esto se le conoce como la pretensión de poder de Jesús, porque la ley decía una cosa, pero ahora yo digo otra. Oísteis que fue dicho: amar al prójimo, mas aborreced amar al prójimo, amar al que os ama, mas aborreced al que os maldice. Pero ahora dice, ahora yo os digo: amar al enemigo, bendecid a quien os maldice. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Mas ahora yo digo: si te dan en una mejilla, pon la otra. Oísteis que fue dicho: si te pidieran que llevases la carga una milla, llévala. Mas ahora yo te digo: llévala 2. Jesús siempre va a pedir un poquito más de ti. Porque el evangelio de Jesús es el evangelio de un poco más. Dios te va a pedir un poco más, aunque duela, aunque sea difícil, aunque te veas casi exhausto en fuerza. Pero es que Jesús sabe dónde estás, hacia dónde puedes llegar. Por eso Jesús siempre va a pedirte un poquito más.
Continúa que tú puedes. Es el tiempo de seguir tomando decisiones. Es el tiempo de seguir acercándose un poquito más a Dios. Es el tiempo de seguir intimando un poquito más con Él. De consagrarse un poquito más. De entrar en la santidad un poquito más. De tener un compromiso más con Él, con la iglesia y con el reino. Es el tiempo de un evangelio, de un poco más. Porque Jesús va a pedirte un poco más. Un poco más allá de lo racional, un poco más allá de lo comprensible, un poco más allá de tus fuerzas, un poco más allá de tus sentimientos, un poco más donde ya tu alma no pueda resistir, porque allí, ahí donde está, ya tú no llegues, es ahí donde el poder de Dios se va a manifestar. Por eso Dios no quiere hasta donde tú puedas, sino quiere un poco más para poderse manifestar a través de tu vida y a través de tu testimonio. Jesús quiere todo de ti y un poco más. Como dicen Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si es Cristo el que vive en mí, yo debo mostrar a Jesús. Yo debo parecerme a Jesús. Y Jesús dijo, no se haga mi voluntad, papá, hágase la tuya. Si yo debo ser más como Jesús, y Él estuvo dispuesto a morir por amor a mí, a morir por amor al llamado, a morir por amor al propósito del Padre, yo debería estar dispuesto a sacrificar un poco más de mí, a entregarme un poco más de mí, a darme un poco más. Él sufrió, Él murió, pero obedeció. Se identificó con el propósito, se identificó con el plan y pudo ver y podemos ver la gloria de su obediencia en la salvación de la humanidad. ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Es el tiempo de obedecer a pesar de. Es el tiempo de obedecer sea cual sea las consecuencias. Es el tiempo de obedecer a pesar de que duela, del sufrimiento, porque hay un propósito final que Dios dará luz a su tiempo. Es el tiempo de obedecer. Es el tiempo de obedecer y de identificarse con el plan de Dios. Vemos cómo Jonás no quiso obedecer y vemos cómo sufrió las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Salvación, ministerio, bendición de Dios. Es parte de la gracia de Dios, pero todo inicia en la obediencia. En el capítulo 2 hemos leído cómo comienza él hablando a su Dios. Era suyo. Pero termina diciendo las salvaciones de Jehová. En medio del proceso entendió que el Dios de Israel había escogido a Israel, pero porque a Dios le había placido. No porque eran los únicos justos. Y en medio del pez dijo, bueno, pues si el Dios de Israel, que nos ha escogido a nosotros, ahora le place escoger a Nínive, la salvación es de Jehová, no es mía. Es el tiempo de comenzar a extender el evangelio de Dios con quien sea, con quien venga, tenga el color que tenga, venga de donde venga, sea de donde sea, porque es el tiempo de un evangelio de un poco más. Porque la salvación no es mía, la salvación es de Jehová. ¿Sabéis por qué no quería ir a Nínive? Y tiene un sentido. Tiene un sentido que no quisiera ir a Nínive. No es un remontazo que le da. Jonás no obedece a Dios porque no quiere servir a los ninivitas. No quiere que sean salvos. No quiere
que la gracia de Dios les llegue a los de Nínive. Lo hace con toda la intención. Nínive era la capital de Asiria. Y te pongo en contexto, me voy a un lugar, ¿vale? Hago un paréntesis, me voy a un lugar donde aún no estamos, ¿vale? Pero en el reino de Israel, el primer rey, Saúl, segundo rey, David, tercer rey, Salomón, y el reino unido de Israel se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur cayó ante Babilonia en el 586 a.C. El reino del norte en el 722 a.C. Hay un momento en la historia donde los asirios conquistan el reino del norte, los babilonios conquistan el reino del sur. Asirios, he dicho. Nínive era la capital de Asiria. Jonás no quería predicar el evangelio a aquellos que le habían conquistado. Jonás no quería compartir la gracia de Dios con aquellos que habían matado a los suyos. Jonás no quería compartir la salvación de Dios a aquellos que le habían hecho daño a su familia. Pero es que el evangelio no es tuyo. La salvación no es tuya. La salvación es de Jehová. Es el tiempo de obedecer a Dios, cueste lo que cueste, y pida a Dios lo que pida. Es el tiempo de obedecer a Dios y de identificarse con su plan. Tú y yo tenemos que identificarnos con el plan de Dios. Porque a veces podemos obedecer a regañadientes y aún eso Dios lo acepta. Porque yo prefiero que mi hijo me obedezca a regañadientes que no me obedezca. Pero tú sabes cuando la alegría que yo siento cuando dice el niño: ay, sí, papá, es verdad, porque si hago esto, pasará aquello. Lo ha entendido. Se ha identificado con lo que yo le estoy diciendo. No solamente obedece, sino que se identifica con el plan. Tú y yo tenemos que obedecer a Dios ante todo. Aunque no lo entiendas, obedece. Aunque no estés de acuerdo, obedece. Aunque te parezca que es injusto, obedece a Dios. Pero trabaja por identificarte con el plan de Dios. Porque cuando tú obedeces y encima te identificas con el plan, es impresionante ver la gloria de Dios manifestándose a través de un utensilio inútil. Es su gloria a través de uno. Dice el capítulo 3. Que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtió de su mal camino y se arrepintió de su mal que había dicho que les haría. Y Jehová no lo hizo. Predicó el evangelio y el evangelio surtió efecto. Y Dios no castigó a Nínive. Pero ¿sabéis qué hizo? ¿Sabéis qué pasó con Jonás cuando se salvó la ciudad de Nínive? Dice que Jonás oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que eres Dios bueno, clemente, piadoso, tardo para honrarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. No quería ir porque sabía que Dios los iba a salvar.
tú tienes la cura del cáncer y tu enemigo más grande está enfermo de cáncer. Pues en esa situación se encontraba Jonás. Y dijo, anda ya esa muera. Eso es lo que pasó. Pero Dios le dijo, ve y predica. Predicó, se salvaron y entonces le dijo, es que sabía yo que los ibas a perdonar. Sabía yo que tú ibas a ser piadoso y bondadoso con ellos. Y Jehová preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y la secó. Punto de inflexión. Entonces dijo Jehová, Dios, a Jonás, ¿te enojas? Porque el gusano se había comido a la calabacera y Jonás le reclamó. ¿Por qué? Ahora me quedo sin calabacera. Y entonces Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, me enojo mucho, me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer? En espacio de una sola noche nació, y en espacio de una noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda y muchos animales? ¿No tendrá piedad Jehová de 120.000 personas que Él ha creado, que son creación suya, que son hombres y mujeres que nacen de su corazón? A veces tú y yo nos enfadamos, vamos en contra de la voluntad del Señor por cosas que realmente ni nos van ni nos vienen. Simplemente es sentimientos, educación. Es que las cosas no se hacen así. Bueno, pero aquí sí. Pero es que yo creo, volvemos a los sentimientos, a los pareceres. ¿No tendrá más sentido lo que el Señor dice? ¿No será más correcta la buena, agradable y perfecta voluntad que la tuya? ¿No tendrá más sentido que tú te adaptes a la voluntad del Señor que Dios se adapte a la tuya? Es el tiempo de amar como Dios ama. Es el tiempo de entregarnos como Dios espera que nos entreguemos. Es el tiempo de decir sí al llamado de Dios, porque recuerda lo que te he dicho al principio. Dios te está llamando. Dios cuenta contigo. Dios quiere utilizarte. Dios quiere hacer algo más contigo. Pero es necesario salir de tu zona de confort. Es necesario que pases por el proceso y comiences a vivir el evangelio de un poco más. De comenzar a obedecer a pesar de comenzar a decir sí, amén, a pesar de que no lo entiendo, a pesar de que no lo veo justo. Porque la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Es el tiempo de obedecer, es el tiempo de identificarse con el plan de Dios para que su gloria se haga una realidad en tu vida, en la mía, en Badalona, en Tarrasa, en Rubí y hasta el fin del mundo. Es el tiempo de obedecer para ver la gloria del Señor. En Jonás encontramos un claro ejemplo de las dos posturas que tú puedes tomar hoy. Puedes obviar a Dios. Puedes pasar de su presencia. Pasar de su mandato. Pasar de su llamado. Y sufrir las consecuencias. O puedes decir sí y amén a lo que nace del corazón de Dios. Y quizás no lo entiendes. Y quizás no lo compartes. Pero cuando tú obedeces y te identificas con el plan de Dios, Dios a su tiempo mostrará su gloria. Porque Él tiene un plan. Porque Él tiene un propósito mayor.
Él tiene un plan y propósito superior a lo que yo pueda entender. Y nosotros debemos entender que necesitamos el señorío, la grandeza, la soberanía del Dios viviente, creador del cielo y la tierra. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando. Y tú sabes bien a qué Dios te llama. Tú sabes si es a dejar vicios. Tú sabes si es a dejar cierto estilo de vida. Tú sabes si Dios te está llamando a servirle, a comprometerte, a la intimidad. Tú sabes a qué Dios te está llamando. Pero es tiempo de obedecer. Sí, amén, al corazón de Dios. A pesar de. Si es verdad que el llamado duele, que no es fácil, pero no hagas como Jonás. Que tu voluntad no sea la que se haga. Haz como Jesús. Dale prioridad. Es el tiempo de entregarte a Dios de una manera definitiva, real, genuina, donde sea Él el que gobierne. No seguir jugando a ser cristianos. No seguir jugando a llamarme cristiano, pero no vivir como Cristo. Es el tiempo de comprometerse con Dios, a pesar de mi cansancio, a pesar de que no lo vea, sin preámbulos, sin excusas. Sí, amén, al corazón de Dios. Y termino con esto. ¿Qué vas a hacer tú hoy en esta mañana? ¿Vas a continuar siendo tú, tus cosas, tus planes, tu forma, tu deseo, tus anhelos? ¿O le vas a dar un lugar prioritario a Dios? Si tú hoy estás dispuesto a darle el primer lugar a Dios, si tú hoy estás dispuesto a decir al llamado de Dios, sí, amén, cueste lo que cueste, yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Yo quiero orar por ti.